Bienvenidos al podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Revisaremos el rendimiento del mercado en Chile y el mundo y las principales noticias económicas y financieras que marcan la jornada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes 6 de abril de 2026, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. Como todos los días lunes vamos con la apertura semanal de mercados, comenzamos por el mercado local. Durante esta semana el foco de los inversionistas y del mercado en general estará en la publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística, del IPC, del mes de marzo, que eventualmente ya podría mostrar un alza respecto a la presión inflacionaria puntual que eventualmente podría mostrar por un tiempo en nuestra economía el alza de los combustibles. En ese escenario, nuestra visión al respecto está alineada con lo mencionado por el Banco Central respecto a que la inflación podría llegar durante el segundo trimestre cerca del 4% y retornaría a la meta del Banco Central en esta materia, el 3% durante 2027. Seguimos viendo al mediano plazo, como dice el Banco Central, la inflación volviendo a su meta, lo que permitiría que el Banco Central evaluara nuevos recortes de tasa de política monetaria, probablemente a fines de 2026 o principios de 2027. En este escenario mantenemos nuestra recomendación de migrar capital aún invertido en depósitos a plazo y fondos money market a instrumentos de renta fija, que se ven beneficiados por el contexto de recorte de tasa de política monetaria que veremos probablemente en las fechas señaladas y que son instrumentos con un retorno histórico mayor a depósitos a plazo y fondos money market. También será relevante durante esta semana la publicación el día miércoles de una nueva encuesta de operadores financieros y el día viernes una nueva encuesta de expectativa económica, ambas publicadas por el Banco Central, que actualizará las expectativas del mercado respecto a el futuro de la tasa de política monetaria y de la medición de inflación en nuestra economía. En ese sentido repasamos hoy el avance de fondos mutuos de Principal, AGF, Aleo Estrategia Upside Capital en la distribución de instrumentos de inversión y el uso de los mismos para llevar a cabo las estrategias sugeridas a nuestros clientes en Upside Capital. Fondos de renta fija mantienen el siguiente retorno. Durante el mes de marzo solamente el fondo de deuda a mediano plazo mostró un retroceso del 0.18%, sin embargo el avance del resto de los fondos fue bastante notorio. Deuda a mediano plazo un 1.33%, deuda a mediano plazo UF, progresión deuda a largo plazo un 1.14% y deuda flexible un avance del 0.94%, la mayoría de ellos muy por sobre el 0.3% que mostró avance el fondo Visión Money Market, tomándolo como referencia al mundo money market y de depósitos a plazo. La bolsa local comienza una buena semana abriendo sin grandes variaciones. Cotiza el IPSA en 10.737 puntos con una leve caída del 0.02%. Muestra un retorno durante 2026 del 2.44% y un retorno durante el último año del 48.05%. Acciones locales continúan siendo parte de nuestra recomendación de inversión de manera diversificada a través del fondo de Principal AGF Capitales Acciones Chilenas, que marca un retorno del 0.74% durante 2026 y el 30.64% durante los últimos 12 meses. Dólar peso comienza la jornada sosteniendo sus cotizaciones sobre un piso o soporte ubicado en 910 pesos. Sabemos que el alza que muestra desde fines de febrero cercana al 4.5%, fecha en la que cotizaba en 870 aproximadamente, se debe en gran parte a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Recordemos que el dólar es por definición un instrumento de refugio ante la incertidumbre y volatilidad que este tipo de conflictos causan en el mercado, sobre todo durante el primer mes de hostilidad. En ese sentido, el alza del dólar en ese periodo se reforzaba con el alza del dólar en el mundo, dólar index, que mantiene un avance durante los últimos 3 meses del 1.59%. ¿Qué esperamos para dólar peso? Eventuales caídas ante un acuerdo de paz o cualquier acción parecida en este conflicto armado, circunstancia donde el dólar podría eventualmente caer desde los 914 pesos con los que cotiza en este momento por debajo de 900 pesos, con objetivos en 890, 875 y 850. En línea con el esperado ciclo de recorte de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que debilitaría las condiciones del dólar en el mundo, haría lo mismo también con las cotizaciones del dólar frente al peso chileno. A diciembre de 2027, los operadores aún esperan entre 1 a 2 recortes de tasa de política monetaria por parte de la Reserva Federal respecto al rango actual, lo que sostiene la teoría que comentamos. Recordemos también que una eventual recuperación de las expectativas del crecimiento de la economía local ante el nuevo ciclo político haría también que el peso chileno ganara valor frente al dólar norteamericano y que por ende las cotizaciones del dólar tiendan a caer. Respecto al calendario económico de Estados Unidos, tuvimos cifras de empleo el mes de marzo, el día viernes, que pasamos a comentar. Creación de empleo en agrícola muy por sobre lo estimado, 178.000 nuevas plazas creadas por sobre las 65.000 que el mercado esperaba. La tasa de desempleo se ubica en el 4.3%, por debajo del 4.4% que el mercado esperaba. En general, una buena lectura de las cifras de empleo en Estados Unidos, cifras que
que son relevantes, dado que el consumo interno es un factor tremendamente importante para el crecimiento de la economía norteamericana. Por ende, esa economía debe tener la capacidad de generar nuevos puestos de empleo de manera constante. Y las cifras más relevantes de la semana se darán a conocer el día jueves y viernes, con el día jueves precios de gasto y consumo personal, la medida favorita de la Reserva Federal para seguir el comportamiento de los precios. Se dará a conocer también el Producto Interno Bruto trimestral del cuarto trimestre de Estados Unidos. Y el día viernes el IPC del mes de marzo. La medición de precios de gasto será respecto al mes de febrero, siendo en conclusión la más relevante el IPC del día viernes, dado que podría ya mostrar eventuales alzas en los precios, dado el contexto de la guerra en Irán, que ha provocado, entre otros factores, alzas fuertes en el precio del petróleo, cercanas al 50% en el petróleo Brent, por ejemplo. Factor que, por supuesto, preocupa a los mercados, dado que conlleva una mayor presión inflacionaria. Respecto a la guerra, los acontecimientos más relevantes han sido los siguientes. Irán y Estados Unidos han recibido una propuesta de acuerdo para poner fin a la hostilidad y reabrir el estrecho de Hormuz, plan elaborado por Pakistán, Egipto y Turquía. El plan, que eventualmente está compuesto por 2 etapas, un alto al fuego inmediato para buscar luego un acuerdo integral más amplio, se va a conocer mientras ayer domingo Estados Unidos, Irán y mediadores regionales estaban discutiendo un posible alto al fuego de 45 días como parte de este acuerdo, aunque aún las esperanzas de un cese al fuego están bastante decaídas luego de que el presidente Donald Trump advirtiera que Estados Unidos atacaría las instalaciones eléctricas de Irán y otro tipo de instalaciones también si es que Irán no reabría el estrecho de Hormuz mañana martes. Por otro lado, Irán por su parte habría rechazado este ultimátum. A lo menos hay algunas buenas noticias respecto al tráfico por el estrecho mismo, dado que este se habría elevado a su mayor nivel respecto a las últimas semanas, pues el fin de semana circularon 21 buques, el mayor número para 2 días desde el comienzo del conflicto. Por otro lado, finalmente la Organización de Países Exportadores de Petróleo acordó en aumentar 206.000 barriles diarios de producción durante mayo. Las noticias anteriores aún no muestran caídas en el precio del petróleo. El petróleo WTI cotiza en $112 prácticamente por barril, subiendo hoy un 0.31%, con una alza durante los últimos 3 meses del 95.17%. Y el petróleo Brent muestra una alza hoy del 0.39%, cotizando en $110 por barril, con una alza de los últimos 3 meses del 75.57%. Nuestra visión al respecto continúa siendo un impacto en el mediano corto plazo para los mercados, el precio del petróleo, etcétera, situación que hemos visto, pero entendiendo que con el correr del tiempo lo más probable es que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo al respecto y que los efectos negativos de esta guerra tiendan a diluirse en el tiempo, lo que eventualmente no significaría un factor realmente alcista en la inflación en el mundo, y la Reserva Federal, con un poco más de retraso al escenario antes de la guerra, pudiese continuar con el ciclo de recorte de tasa de política monetaria, siendo un factor alcista para acciones de Estados Unidos y bonos de ese mercado. De hecho, los 3 principales índices bursátiles durante la semana pasada ya mostraron un buen comportamiento. Dow Jones, el índice industrial, avanzó un 3%, S&P 500 un 3.4% y Nasdaq un 4.44%. Estos 3 índices comienzan sus cotizaciones de la semana en terreno positivo, con Dow Jones avanzando un 0.24%, S&P 500 un 0.27% y Nasdaq un 0.38%. En línea con nuestra visión respecto al conflicto y las variables macroeconómicas de mediano plazo, Estados Unidos continúa siendo parte de nuestra recomendación de inversión a través de fondos diversificados de Principal AGF, gestión activa arriesgado, que muestra un alza del 15.29%, una cartera principalmente accionaria diversificada. Por otro lado, también recordemos que mediante Principal AGF otorgamos acceso a nuestros clientes a plataforma Allfunds para incorporar en estrategias de inversión fondos mutuos manejados por las principales casas de activos del mundo como JP Morgan, BlackRock, el mismo Principal, entre otros. Bien, eso es todo por hoy. Que estén muy bien, tengan una excelente semana. Nos encontramos el día jueves para el cierre semanal de mercados. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.